Jesucristo bajó a Cafarnaún, una ciudad de Galilea, y enseñaba el día sábado. Estaban asombrados de su manera de enseñar. Hablaba con autoridad. En la sinagoga había una persona que estaba poseída por un espíritu de un demonio impuro y comenzó a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó y le dijo: cállate y sal de esa persona. Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versos 31 al 37. El poder se ejerce desde la caridad y la misericordia. Notas amables a la palabra de Dios, martes 3 de septiembre, año 2024. Nuestra Iglesia Católica nos permite hoy recordar la vida de un excelente Papa, el Papa número 64, en la historia de 266 papas que ha tenido la Iglesia Católica. Nuestro querido Papa es San Gregorio Magno, Papa doctor en la Iglesia Católica. Era un humilde monje que cambió el mundo con su manera de ser, de la humildad y la sencillez de corazón. Este monje era místico, reformador y redefinió la figura del papado en la Iglesia Católica en el siglo VI, al proclamarse él mismo como Servum Servorum Dei, el siervo de los siervos de Dios. Ese fue el camino que eligió ese papa, y la palabra siervo en hebreo significa una persona humilde, sencilla, que está siempre para servirle a los demás. Es el siervo de Dios. Esa es la nota como característica del Papa San Gregorio, que le llamaron Magno por su sencillez, nobleza de corazón, grandeza de sentimientos. Supo guiar a la Iglesia Católica y lo hizo muy bien, y pertenece al grupo de los 4 padres de la Iglesia Latina y se encuentra entre los doctores de la Iglesia Católica. Decía el Papa: donde el amor existe, hay grandes cosas, y de muchas maneras se logran dando testimonio de Dios. Este santo servidor de Dios era una persona de una manera de pensar muy en los demás, siempre pensando en los demás, siempre sirviéndole a los demás. Entró a la carrera administrativa y logró el cargo de prefecto. También el Papa Pelagio II lo nombró diácono y lo envió a Constantinopla como apocrisiario. Es una palabra muy antigua del español, apocrisiario, que significa lo que hoy en día dicen nuncio apostólico. Más o menos viene siendo esa función, y permaneció bastante tiempo. Es el siervo de Dios en la sede de Pedro de los años 590 al 604. Se preocupó también por el canto litúrgico y se habla del canto gregoriano debido al Papa San Gregorio, que impulsó mucho para unificar el canto en la liturgia de la Iglesia Católica. San Gregorio Magno, Papa y doctor en la Iglesia Católica. El poder se ejerce desde la caridad y la misericordia. El poder. El Papa San Gregorio Magno nos da el ejemplo del poder. Como una persona que sube al papado y lo primero que se le ocurre pensar es en servir a los demás y no sentirse por encima de los demás o no creer que yo soy el que tengo el poder. Entonces nos sirve el santo de hoy
porque compagina perfectamente con el Evangelio que la palabra de Dios nos pide hablar hoy del poder. ¿Cómo es eso de hablar con autoridad, de tener poder? Pues lo ejerce desde la caridad y desde la misericordia. Algo que los judíos le admiraban mucho a Jesucristo era que hablaba con autoridad. Y hablar con autoridad es tener poder. Y tener poder es contar con el buen ejemplo para los demás. Tiene el poder, tiene autoridad. Y la palabra autoridad significa una persona que tiene la vida muy limpia, muy buena para decir yo soy el que tengo el poder. Entonces tiene autoridad. Jesucristo gozaba de autoridad. 3 frases para hoy, las 3 máximas, aforismos para hoy. El primero, la grandeza de una persona está en el corazón, en el respeto por los demás y en su humildad. Yo creo que esa frase define muy bien al Papa San Gregorio Magno. Es una frase que encontré, pero no es que pertenezca a él, sino que se me ocurre ahorita verlo ahí pintado exactamente. La grandeza de un ser humano está en la nobleza del corazón, en el respeto por los demás y en la humildad de su manera de ser. La segunda, la autoridad de una persona. ¿Por qué tiene autoridad una persona? Entonces la autoridad no se le impone a los demás. Se gana y se reconoce con el servicio y la grandeza del ser de una persona. Entonces la autoridad no se impone, es la gran equivocación de la cantidad de gente con la que uno habla aquí en Colombia y le dicen, usted no sabe quién soy yo. Usted sabe que yo soy el que mando, usted sabe que yo soy el que tengo, usted sabe, usted sabe, usted sabe, usted sabe. Todos, cantidad de gente hablan mucho, mucho en ese mismo tono. Es un tono muy maluco, es una cultura muy maluca de hacer sentir a los demás por debajo. Usted no sabe quién soy yo. La autoridad no se le impone, se gana con el buen ejemplo y se le reconoce por la grandeza de ser de la persona. La última máxima, el poder sin compasión es el peor mal que le puede dar a una sociedad. El poder sin compasión es el peor mal que puede tener una sociedad. El poder de la palabra de Dios, entonces, está en la misericordia y en la bondad de Dios. Es decir, se convierte en caridad y en delicadeza. Oigan esa palabra. La persona que tenga el poder, que sea muy delicado cuando trate a los demás. El poder se convierte en escuchar a los demás. El que tenga poder tiene tiempo suficiente. La pregunta es, ¿para qué nombran una persona en ese poder si no tiene tiempo para los demás? Esa sería como la pregunta del millón. Se convierte en escuchar a los demás. Se convierte en respeto por los demás. Se convierte en derrotar el mayor enemigo que se llama el demonio, que se le mete a la persona cuando se cree superior, prepotente y arrogante por encima de los demás. Es acabar con ese demonio. Ese es el gran secreto de la palabra de Dios para hablarnos hoy de autoridad. Tener autoridad es contar con la presencia del Espíritu de Dios. Jesucristo propuso la autoridad como el medio de hacerle tanto bien a una sociedad. Será tan cierto que cuando daba una orden se cumplía y los judíos quedaban boquiabiertos. Decía, este señor es impresionante. Le dice a un demonio sal y el demonio sale corriendo. Le dice a ese enfermo levántate y el enfermo se levanta. Tiene autoridad este Señor. Jesucristo propuso una autoridad como medio de hacer tanto el bien e enseña la autoridad venciendo el demonio, curando enfermedades, sirviendo a los demás. La autoridad no está en la tierra, decía Jesucristo, sino que me viene del cielo. ¿De dónde le viene a usted esa autoridad, Señor? Usted sabe mucho, usted es muy sabio, usted es impresionante. Ni el demonio le gana a usted la pelea. Jesucristo les dice, no es mía, viene de arriba. La autoridad que tengo yo viene de arriba. Al mundo judío le pareció novedosa esa manera de tener autoridad,
porque ellos ya venían con una cantidad de siglos, de una cantidad de gobernantes prepotentes, arrogantes, un imperio romano terrible, de autoridad por encima de los demás. Y cuando viene este señor noble, humilde, que hace tanto bien, le llamó mucho la atención. El Papa Francisco recomienda 3 características para la autoridad. El que manda como el que le sirve a los demás. Si a usted le gusta mucho eso de mandar y estar por ahí arriba, bueno, está bien, ofrézcase y levante la mano, pero sírvale a los demás. No humille ni ofenda a nadie. 2. El que manda como el que está muy cerquita de los demás, dice el Papa Francisco. 3. El que manda como es el coherente con su manera de ser. Yo creo que esa tercera es la que más nos sirve. A la gente le encanta gobernar y estar por encima y mandar y decir yo soy el director. No se preocupe tanto por eso, más bien preocúpese por ser coherente con el testimonio de vida para que pueda mandar. Y el Papa Benedicto XVI propone que la autoridad se vuelve en contra del ser humano cuando no viene de Dios. La autoridad, cuando no viene de Dios, se opone al ser humano. Benedicto XVI. El poder se ejerce desde la caridad y la misericordia. Hemos aprendido hoy cómo el poder es para servirle a los demás, para darle buen ejemplo a los demás, y el poder no se le impone a las demás personas. El poder se gana con la humildad y la sencillez de corazón. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.